No dice una fecha completa, no explica el origen, no ofrece pruebas, solo arroja una imagen. Carlos Vives, uno de los artistas colombianos más queridos de las últimas décadas, envuelto en un supuesto final triste. Y a su lado, Claudia Elena Vázquez, su esposa, llorando y lamentando la salud de su marido. Es el tipo de titular que no entra por la razón, sino por el miedo. El lector no pregunta primero si es verdad, pregunta si llegó tarde, si algo ocurrió, si una voz que acompañó fiestas, viajes, amores y despedidas pudo haberse apagado mientras el público seguía cantando. Pero una fonsu cultural no puede empezar donde empieza el rumor, debe empezar donde empieza la responsabilidad. Y la responsabilidad obliga a decirlo desde el inicio. No hay una confirmación pública confiable de un desenlace fatal ni de una crisis médica definitiva de Carlos Vives. Lo que sí existe es otra historia, menos explosiva, pero más profunda. La historia de un artista que ha envejecido ante millones de ojos, de una familia que ha conocido duelos reales, de una esposa que ha sido apoyo constante, y de un público que a veces convierte la preocupación en sentencia. La pregunta entonces cambia. No es solamente, ¿qué le pasó a Carlos Vives? La pregunta verdadera es, ¿por qué nos estremecemos tanto cuando imaginamos perder a alguien que nunca conocimos, pero cuya voz sentimos nuestra? En la cultura popular latinoamericana, pocos artistas han logrado ocupar un lugar tan particular como Carlos Vives. No es únicamente un cantante de éxitos, tampoco es solo un actor que encontró una segunda vida en la música. Para muchos colombianos y para millones de oyentes fuera de Colombia, Vives representa una forma de recordar el Caribe, la provincia, el acordeón, la alegría costeña y una idea de país que suena mejor cuando se canta. Por eso, cualquier frase que lo coloque al borde de una tragedia tiene un efecto inmediato. No se recibe como una noticia más, se recibe como si algo íntimo estuviera en riesgo. El problema aparece cuando esa emoción se mezcla con la velocidad de las redes sociales. En Internet, una frase como final triste no necesita demasiados datos para viajar. Basta una imagen seria, una miniatura oscura, una foto de archivo, una expresión de dolor y unas palabras colocadas con precisión dramática. Lo demás lo hace la ansiedad del público. Carlos Vives ha vivido décadas de exposición. Su rostro pasó por la televisión, por los escenarios, por los premios, por los homenajes y por las conversaciones familiares de varias generaciones. Ha sido visto joven, maduro, sonriente, cansado, emocionado y vulnerable. Esa exposición prolongada crea una ilusión. El público cree conocerlo. Cree detectar en su mirada algo que tal vez no existe. Cree interpretar una pausa como enfermedad, una ausencia como alarma, una lágrima familiar como señal de tragedia personal. En ese terreno nace el titular que hoy nos convoca. 3 minutos antes. El final triste de Carlos Vives. Su esposa llora y lamenta la salud de su marido. La frase no solo anuncia un posible dolor, lo dramatiza. Coloca a Claudia Elena Vázquez en el centro de una escena de duelo. Sugiere una salud quebrada. Propone una urgencia, pero no entrega, por sí sola, los elementos que una información seria exige. Fuente, fecha, contexto, declaración verificable y contraste. Por eso, antes de entrar en la vida, los afectos y las sombras que rodean a Carlos Vives, hay que hacer una pausa. Una pausa periodística, una pausa ética, una pausa necesaria para separar el golpe emocional de la realidad comprobable. Y esa pausa nos lleva al primer capítulo. El titular apareció con la fuerza de una puerta golpeada en mitad de la noche, no por lo que demostraba, sino por lo que insinuaba. En apenas unas palabras reunía 3 ingredientes poderosos: urgencia, tragedia y familia. 3 minutos antes, crea la sensación de que algo acaba de ocurrir. Es una fórmula de inmediatez extrema. El lector siente que está frente a una noticia recién salida, casi en tiempo real. Sin embargo, en muchos contenidos virales, esa expresión no funciona como dato temporal, sino como recurso emocional. No informa cuándo ocurrió algo. Solo provoca la sensación de que no hay tiempo para pensar. Luego aparece el final triste. La frase es aún más delicada. Hablar de un final en torno a una persona viva, sin confirmación oficial de muerte o retiro definitivo, no es una simple exageración. Es una forma de empujar al lector hacia una conclusión que puede ser falsa. El lenguaje periodístico, cuando trata asuntos de salud, debe ser especialmente cuidadoso. La enfermedad, el deterioro físico y el duelo no pueden convertirse en decoración dramática. Finalmente, el titular introduce a la esposa. Su esposa llora y lamenta la salud de su marido. Aquí el efecto es más íntimo. La presencia de Claudia Elena Vázquez transforma la supuesta noticia en una escena doméstica. Ya no se trata solo del artista,
Se trata del esposo, del padre, del compañero. El lector imagina una casa en silencio, una mujer preocupada, una familia rodeando una cama o esperando un diagnóstico. Esa imagen puede ser poderosa, pero también puede ser injusta si no corresponde a un hecho comprobado. Carlos Vives no es un personaje menor dentro de la música latina. Cualquier afirmación sobre su salud impacta a una comunidad amplia. Sus seguidores no solo consumen sus canciones, muchas veces las relacionan con etapas de vida, una juventud, una fiesta, una boda, una despedida, un viaje al mar, una memoria de Colombia. Por eso el rumor no cae sobre una figura abstracta, cae sobre una memoria colectiva. La pregunta central entonces es ¿qué sabemos realmente? Lo que se conoce públicamente es que Carlos Vives ha mantenido una carrera activa, con reconocimientos recientes y presencia en la conversación musical. También se sabe que su entorno familiar ha vivido pérdidas, como cualquier familia expuesta al paso del tiempo. Pero no hay base suficiente para afirmar, de manera seria, que exista un desenlace fatal relacionado con su salud. Este punto no reduce el interés de la historia, lo aumenta, porque permite observar un fenómeno cultural más amplio, la forma en que la fama convierte la edad en sospecha. Cuando un artista supera los 60 años, cada aparición pública empieza a ser observada con lupa. Si adelgaza, se especula. Si cancela una entrevista, se sospecha. Si su voz cambia, se interpreta como deterioro. Si aparece con gesto serio, se habla de tristeza. Si la esposa publica una fotografía emotiva, algunos la leen como despedida. La vejez en el mundo del espectáculo rara vez es aceptada como un proceso normal. Suele ser transformada en noticia, alarma o presagio. En el caso de Carlos Vives, esa mirada tiene una carga especial porque su imagen pública ha estado asociada durante años con la energía. Vives canta con movimiento, con sonrisa, con celebración. Su música se asocia al sol, al Caribe, a la provincia, al baile. Cuando una figura así envejece, el público siente una contradicción. Espera que el símbolo de la alegría permanezca intacto. Pero ningún cuerpo permanece intacto. La industria musical tampoco ayuda. Construye figuras casi permanentes, siempre listas para subir al escenario, cantar los mismos himnos y repetir la misma alegría. El público paga por ver al artista que recuerda. Pero el artista que aparece en escena es una persona que ha vivido, trabajado, viajado, amado, sufrido y envejecido. Entre la memoria del fan y la realidad del cuerpo hay una distancia inevitable. Ahí se instala la vulnerabilidad de Carlos Vives como figura pública. No necesariamente una vulnerabilidad médica concreta, sino una vulnerabilidad simbólica. El solo hecho de imaginarlo enfermo basta para que el público reaccione, porque él representa algo que muchos no quieren perder. Una versión luminosa de la música colombiana. El rumor por eso tiene éxito. No porque sea sólido, sino porque toca una fibra real. La posibilidad de que el tiempo alcance a Carlos Vives duele incluso antes de ser noticia. Duele porque recuerda que los artistas que parecen eternos también viven dentro de un cuerpo. Duele porque detrás de cada canción festiva hay una biografía, una familia, una intimidad que no pertenece completamente al público. Y en esa intimidad aparece Claudia Elena Vázquez. Ella ha sido presentada muchas veces como esposa, compañera, empresaria, exreina de belleza, madre y figura clave en el entorno de Vives. En la narrativa mediática, su nombre suele aparecer unido a la estabilidad. No es extraño, entonces, que un titular dramático la coloque como testigo del supuesto dolor. Para el público, la lágrima de la esposa funciona como prueba emocional. Pero una lágrima, si existiera, también necesitaría contexto. Puede estar asociada a un recuerdo, a una pérdida familiar, a una emoción de orgullo, a un homenaje o a un momento privado. La confusión entre emoción y diagnóstico es uno de los errores más frecuentes del periodismo de celebridades. Ver a una esposa conmovida no significa que su marido esté en peligro. Leer una dedicatoria no significa asistir a una despedida. Observar una ausencia no significa confirmar una enfermedad. El periodismo cultural tiene la obligación de resistirse a esas conclusiones fáciles. Por eso, este reportaje no parte de la sentencia, parte de la duda. Y la duda, bien trabajada, puede ser más honesta que el escándalo. Porque la vida de Carlos Vives sí contiene elementos suficientes para una historia profunda. Una carrera que cambió la percepción del vallenato, una relación matrimonial que ha sido decisiva en su etapa madura, una familia atravesada por duelos, un artista que ha recibido homenajes mientras enfrenta la presión de seguir siendo símbolo, y una audiencia que no siempre sabe distinguir entre preocupación y rumor. El primer capítulo, entonces, no termina con una revelación médica, termina con una advertencia.
Cuando un titular parece diseñado para hacernos llorar antes de informarnos, conviene detenerse. La historia verdadera de Carlos Vives no necesita inventar un final triste. Basta mirar con calma lo que significa llegar hasta aquí. Para entender por qué un rumor sobre Carlos Vives se expande con tanta rapidez, hay que mirar el tamaño de la figura que lo sostiene. Vives no es solamente un intérprete exitoso, es uno de esos artistas que lograron cambiar el lugar de una música dentro del imaginario continental. Antes de ser el hombre que llevó el vallenato a públicos globales, Carlos Vives fue también un rostro de televisión. Esa primera etapa es importante porque explica parte de su conexión con el público. La televisión latinoamericana tiene una cualidad particular. Mete a los actores dentro de las casas. No los presenta como figuras lejanas, sino como presencias familiares. Un cantante puede sonar en la radio, un actor aparece en la sala. Vives entró por ambas puertas. Cuando su carrera musical encontró en la tradición vallenata un camino propio, el salto no fue simplemente comercial. Fue cultural. Tomó elementos de una música profundamente ligada a la provincia, al relato oral, al acordeón, a la memoria costeña, y los presentó con una energía contemporánea. Para algunos puristas, aquello pudo parecer una ruptura. Para otros, fue una resurrección. Lo cierto es que el resultado abrió una vía nueva. El vallenato podía dialogar con el pop, el rock y los sonidos urbanos sin perder del todo su raíz narrativa. Ahí comenzó la transformación del artista en símbolo. La voz de Carlos Vives no se convirtió en una voz importante solo por su capacidad vocal, sino por lo que representaba. Cantaba como quien invitaba a mirar un territorio. En sus canciones aparecía la tierra, el río, el mar, la infancia, la nostalgia, el amor que vuelve, el pueblo que espera, la fiesta que cura. Su repertorio ayudó a internacionalizar una sensibilidad colombiana que no dependía únicamente del drama, la violencia o el estereotipo. Mostró otra Colombia, luminosa, musical, mestiza, caribeña, orgullosa de sus raíces. Esa operación artística tuvo consecuencias profundas. Muchas personas que no conocían de cerca el vallenato llegaron a él por Vives. Muchos jóvenes escucharon por primera vez nombres, ritmos y relatos tradicionales a través de arreglos más cercanos a su época. El artista no solo interpretó canciones, actuó como puente entre generaciones, pero todo puente soporta peso. La figura pública de Carlos Vives comenzó a cargar con una expectativa enorme. Debía ser alegre, cercano, familiar, colombiano, carismático, innovador y respetuoso de la tradición al mismo tiempo. Debía representar la memoria sin parecer antiguo. Debía sonar moderno sin ser acusado de borrar el origen. Debía envejecer sin perder la energía que lo hizo famoso. Esa es una presión silenciosa. No siempre aparece en entrevistas, no siempre se ve en el escenario, pero acompaña a los artistas que se convierten en emblemas nacionales. El público no les pide solo canciones, les pide continuidad emocional, les pide que no cambien demasiado porque en ellos se conserva una parte de la identidad compartida. Carlos Vives además construyó una imagen de alegría que puede ser una bendición y una trampa. La alegría vende entradas, abre puertas, une familias y cruza fronteras. Pero también puede esconder cansancios. Cuando un artista es visto como celebración permanente, el público tarda más en aceptar su vulnerabilidad. Parece que no tuviera derecho a estar agotado. Parece que una pausa necesitara explicación. Parece que una arruga contradijera el mito. La carrera de Vives muestra, sin embargo, que la alegría también puede ser una forma de resistencia. En el Caribe colombiano, cantar no siempre significa ignorar el dolor, a veces significa atravesarlo. La fiesta popular no nace de una vida sin problemas, sino de una manera colectiva de responder a ellos. Bajo esa mirada, la música de Vives no es superficial. Su optimismo tiene raíces. Su celebración viene de una cultura que aprendió a narrarse entre golpes históricos, desigualdades, migraciones y duelos familiares. Ese trasfondo ayuda a comprender por qué la salud de un artista como él se vuelve tema sensible. Si Carlos Vives representa vida, movimiento y memoria, cualquier insinuación de deterioro se lee como una amenaza contra esa representación. No se teme solo por la persona, se teme por el símbolo, pero el símbolo no debe devorar al ser humano. Detrás de la figura pública está el hombre que ha tenido que reinventarse, negociar con la industria, sostener una familia, enfrentar pérdidas cercanas, proteger proyectos sociales, responder a expectativas nacionales y administrar una carrera internacional. Ese hombre no vive dentro de una canción de 3 minutos. Vive en días largos, viajes, decisiones, contratos, homenajes, cansancios y silencios. La etapa madura de su carrera ha sido especialmente significativa. Los grandes premios y reconocimientos recientes no llegaron como simple nostalgia,
sino como confirmación de una influencia. Ser homenajeado después de más de 3 décadas de trayectoria coloca a cualquier artista frente a un espejo doble. Por un lado, la satisfacción de haber dejado huella. Por otro, la conciencia de que el tiempo ya no es una promesa ilimitada. Los homenajes tienen algo de celebración y algo de despedida simbólica. No porque el homenajeado esté al final de su vida, sino porque la cultura empieza a ordenar su legado. Lo coloca en una vitrina, lo resume, lo convierte en capítulo de historia. Para el artista, eso puede ser conmovedor y difícil. Ver a otros cantar sus canciones significa comprobar que la obra ya camina sola, pero también significa aceptar que una parte del viaje ha quedado atrás. En ese contexto, la figura de Claudia Elena Vázquez adquiere una importancia mayor, no solo como esposa, sino como presencia dentro de la etapa de consolidación y regreso de Vives. En varias narrativas públicas, ella aparece asociada a la estabilidad emocional y profesional del artista. No es una figura decorativa, es parte de un sistema familiar y laboral que ha acompañado decisiones relevantes. Cuando un rumor afirma que ella llora y lamenta la salud de su marido, utiliza esa percepción pública. Sabe que Claudia Elena representa cercanía, sabe que el público cree en su papel de sostén, por eso la coloca en el centro del drama. Pero esa misma razón exige cuidado. Una esposa no debe ser usada como instrumento narrativo para validar una tragedia no confirmada. La vida de Carlos Vives, vista con perspectiva, contiene suficientes momentos reales de transformación. No necesita que se fabrique un derrumbe. El artista que empezó frente a cámaras, que luego reformuló su relación con la música tradicional, que convirtió el acordeón en un sonido global, que trabajó con grandes figuras y que se mantuvo presente en distintas generaciones, ya tiene una historia compleja. También tiene contradicciones. La tensión entre mercado y tradición, entre fama y raíz, entre alegría pública y vulnerabilidad privada, entre la imagen del Caribe eterno y el cuerpo real del artista. Ahí está la materia de una buena feng shui, no en declarar un final triste, sino en observar cómo un artista llega a una edad en la que su propio legado empieza a rodearlo. Carlos Vives no necesita desaparecer para que su historia sea profunda. Basta comprender que su música ya pertenece a millones, mientras su vida sigue perteneciendo a él y a su familia. El público, sin embargo, a veces olvida esa frontera. Quiere saberlo todo. Quiere entrar en la casa. Quiere interpretar los gestos de la esposa, los silencios del hijo, las publicaciones de aniversario, las fotos viejas, las canciones dedicadas. La celebridad contemporánea vive bajo una vigilancia emocional permanente. Si sonríe, se analiza. Si calla, se sospecha. Si agradece, se interpreta. Si recuerda a un fallecido, alguien pregunta quién será el próximo. En ese clima, el titular alarmista se vuelve una herramienta eficaz, pero no necesariamente verdadera. El capítulo de Carlos Vives como símbolo colombiano sigue abierto. Su obra ya está instalada en la memoria musical latina. Su figura ha sido reconocida por instituciones, públicos y colegas. Su relación con la tradición vallenata seguirá siendo debatida, celebrada y estudiada. Pero su salud, su intimidad y el dolor de su esposa no pueden ser tratados como material libre para construir suspenso sin pruebas. El hombre detrás del símbolo merece algo más difícil que la idolatría. Merece precisión, y esa precisión nos lleva al círculo más íntimo de la historia. Claudia Elena, la familia y los duelos que sí fueron reales. En toda historia pública de larga duración, hay una zona donde la fama se mezcla con la casa. Allí, los datos dejan de ser solo fechas, discos o premios, y empiezan a aparecer nombres familiares, aniversarios, hijos, pérdidas, celebraciones y heridas privadas. En el caso de Carlos Vives, esa zona tiene un nombre fundamental: Claudia Elena Vázquez. Claudia Elena no ha sido únicamente la esposa de. Su presencia pública combina varias identidades: exreina de belleza, empresaria, madre, compañera de proyectos y figura activa en iniciativas vinculadas al universo del artista. Su relación con Vives se ha presentado durante años como una de las más estables del entretenimiento colombiano. Esa estabilidad explica por qué su nombre produce un efecto inmediato cuando aparece en un titular dramático. Si el público cree que ella es el apoyo principal, entonces cualquier imagen de ella llorando parece adquirir un significado enorme. Pero la vida real no funciona con la simplicidad de una miniatura viral. Una persona puede llorar por muchas razones. Puede llorar por un padre, por una madre, por un amigo, por gratitud, por cansancio, por un homenaje, por una memoria. El llanto no es un documento médico. No es una prueba, es una emoción. La familia Vives Vázquez ha vivido duelos documentados.
Uno de los más visibles fue la muerte de José Ignacio Vázquez Ochoa, padre de Claudia Elena. Aquella pérdida impactó al entorno familiar y generó mensajes públicos de despedida. En ese caso sí había un hecho concreto. Un ser querido había fallecido. El dolor era real, identificable, fechado y comunicado. Pero el problema de las redes es que muchas veces toman una emoción verdadera y la desplazan hacia otra narrativa. Lo que era duelo por un familiar puede convertirse, por asociación irresponsable, en rumor sobre la salud de otra persona. Ese desplazamiento es grave porque contamina la memoria de los duelos reales. Cuando una familia comparte una pérdida, lo hace desde una vulnerabilidad profunda. Puede buscar acompañamiento, rendir homenaje o simplemente expresar amor. Convertir esa vulnerabilidad en combustible para rumores sobre otro miembro de la familia es una forma de invasión. La cultura del clic suele justificarlo con una frase cómoda. La gente quiere saber, pero el deseo del público no siempre equivale al derecho a saber. El periodismo cultural serio debe distinguir entre interés público y curiosidad pública. La trayectoria de Carlos Vives es de interés público porque forma parte de la historia musical latinoamericana. Sus proyectos sociales, sus reconocimientos, sus discos y su influencia cultural merecen análisis. Su vida familiar puede ser mencionada cuando él y su entorno la han hecho pública, o cuando ayuda a entender una etapa profesional. Pero inventar un drama médico a partir de emociones familiares no responde al interés público. Responde al mercado del sobresalto. Claudia Elena también aparece en la historia de Vives como una figura de impulso. Él mismo ha reconocido públicamente el papel que ella tuvo en su carrera y en su regreso a momentos de mayor visibilidad. Una frase atribuida a Vives resume esa percepción. No he conocido a alguien que crea más en mí que Claudia. Es una declaración breve, pero poderosa. No habla de una esposa como adorno, sino de una compañera que entiende el trabajo, la visión y la necesidad de sostener un proyecto artístico. Esa dimensión cambia la lectura de la pareja. No estamos ante una simple historia romántica de celebridad. Estamos ante una alianza personal y profesional que ha influido en decisiones importantes. En el mundo de la música, donde los equipos son grandes pero la soledad del artista puede ser mayor, tener cerca a alguien que combine afecto, criterio y visión puede marcar una diferencia decisiva. La narrativa de Claudia Elena como sostén tiene, sin embargo, un riesgo mediático. Facilita que cualquier noticia sobre Vives sea dramatizada a través de ella. Si él recibe un homenaje, se busca su reacción. Si él enfrenta una pérdida, se mira su rostro. Si aparece un rumor sobre salud, se imagina su llanto. La esposa se convierte en termómetro emocional del artista, y esa función, repetida sin cuidado, puede reducir su identidad. Claudia Elena no es únicamente la mujer que acompaña. Es también una persona con su propia historia, sus propios duelos y sus propios proyectos. Colocarla en un titular, solo para aumentar la sensación de tragedia, es una simplificación injusta. Hay otro elemento importante, la familia como refugio y como escenario. Para muchas celebridades, la familia es el espacio donde se recupera una forma de normalidad. Pero cuando esa familia es conocida, también se convierte en extensión del espectáculo. Cumpleaños, aniversarios, vacaciones, homenajes y despedidas pueden ser vistos por miles o millones de personas. Cada publicación amorosa puede transformarse en noticia. Cada silencio puede interpretarse como crisis. Carlos Vives y Claudia Elena han compartido públicamente momentos de cariño, celebraciones y mensajes familiares. Eso ha fortalecido la imagen de una pareja cercana, pero también ha construido una expectativa de acceso. El público se acostumbra a ver y cuando no ve, pregunta. Cuando ve demasiado, interpreta. Cuando una imagen no encaja con la alegría esperada, sospecha. En ese sentido, el supuesto titular sobre el final triste revela más sobre la ansiedad del público que sobre la salud de Carlos Vives. Revela que los seguidores no quieren perder la imagen de una pareja estable, de un artista vital, de una familia luminosa. Revela también que, en la cultura digital, el amor se usa como prueba dramática. Si la esposa llora, el rumor parece más creíble. Si la familia calla, el misterio parece más grande. Si los medios no confirman, algunos lo interpretan como ocultamiento, pero el silencio no siempre oculta. A veces protege. Una familia no está obligada a convertir cada preocupación en comunicado. Un artista no está obligado a explicar cada cambio físico. Una esposa no está obligada a transformar cada emoción en información pública. La salud es un terreno especialmente delicado. Incluso cuando una figura decide hablar de ella, corresponde respetar límites. Y cuando no hay confirmación, lo responsable es no llenar el vacío con especulación. Los duelos reales alrededor de la familia de Carlos Vives
muestran una verdad más humana. La vida de los artistas también está atravesada por pérdidas comunes. Padres que mueren, amigos que se van, colaboradores que dejan una ausencia, etapas que terminan. En 2024, el fallecimiento de Egidio Cuadrado, acordeonero emblemático vinculado a la provincia, golpeó el universo musical de Vives. Esa pérdida sí tuvo un impacto simbólico enorme. No era solo la muerte de un músico, era la partida de una parte del sonido que acompañó la construcción de una época. La muerte de un colaborador histórico puede sentirse como una amputación artística. El público recuerda canciones, escenarios, imágenes compartidas. El artista recuerda ensayos, viajes, conversaciones, complicidades. En un proyecto musical como el de Vives, donde la tradición y la banda son parte esencial del relato, la ausencia de un acordeonero tan ligado a su historia no es un detalle menor. Ahí hay dolor real. Ahí hay final de una etapa. Ahí hay materia para una fongsu seria. Pero nuevamente aparece el riesgo, confundir el duelo por otros con una tragedia personal del cantante. La vida de Carlos Vives ha estado rodeada de pérdidas, como la de cualquier persona que llega a una etapa madura. Eso no autoriza a concluir que su propio final esté escrito. El periodismo debe narrar la tristeza sin convertirla en sentencia. La familia, en este capítulo, aparece entonces en 3 planos. Primero, como sostén. Claudia Elena y los hijos forman parte de la estructura emocional que ha acompañado al artista en su vida adulta. Segundo, como espacio vulnerable. Las pérdidas familiares muestran que, detrás del escenario, hay seres humanos que atraviesan despedidas. Tercero, como territorio expuesto. Cada emoción compartida puede ser usada por la maquinaria viral para construir un drama más grande de lo que los hechos permiten. Carlos Vives ha cantado muchas veces a la tierra, al amor y al regreso. Esos temas tienen una resonancia familiar profunda. Volver a la tierra es también volver a los padres, a los muertos, a los recuerdos de infancia, a los lugares que nos formaron. Amar es también cuidar, sostener, acompañar en la enfermedad si llega, y envejecer junto a alguien. En ese sentido, la historia de Vives y Claudia Elena puede leerse como una historia de compañía en medio de una vida pública exigente. Pero compañía no es sinónimo de tragedia. Que una esposa acompañe no significa que esté despidiendo. Que una familia haya llorado no significa que todo llanto apunte al mismo dolor. Que un artista envejezca no significa que su final esté ocurriendo ahora mismo. Esta distinción parece obvia, pero en el ecosistema digital se vuelve urgente repetirla, porque las redes no siempre premian la precisión. Premian la intensidad. Un título sobrio informa menos rápido que uno dramático. Una nota que dice, no hay confirmación, viaja menos que una que dice, final triste. Una fongsu que contextualiza exige más atención que una miniatura con lágrimas. Sin embargo, el periodismo cultural, si quiere conservar dignidad, debe elegir la precisión incluso cuando sea menos rentable. La historia de Claudia Elena y Carlos Vives merece ser contada desde ese lugar. No como un melodrama inventado, sino como una alianza que ha atravesado carrera, familia, duelos y proyectos. El público puede conmoverse con esa historia sin necesidad de agregarle una enfermedad no confirmada. El verdadero drama, quizá, no es que Carlos Vives esté viviendo un final triste. El verdadero drama es que la cultura digital a veces necesita imaginar un final triste para volver a valorar a un artista vivo. Y eso nos lleva al último capítulo. La salud, el tiempo y la pregunta que queda abierta. Hablar de la salud de una figura pública exige una delicadeza que no siempre existe en el entretenimiento digital. La salud no es un rumor cualquiera. No se trata de un nuevo disco, una colaboración, una gira o una aparición en televisión. La salud toca el cuerpo, la familia, la intimidad y el derecho a decidir qué se comparte. En el caso de Carlos Vives, el título que circula coloca la salud en el centro sin ofrecer pruebas suficientes. Esa operación es común. Se toma a un artista querido, se añade una frase de urgencia, se incluye a la esposa como figura emocional y se sugiere un desenlace. La audiencia, movida por el cariño, entra. Pero al entrar, muchas veces no encuentra una noticia clara, sino una mezcla de recuerdos, insinuaciones y datos dispersos. La pregunta ética es directa. ¿Vale la pena asustar a millones para ganar unos minutos de atención? Un reportaje cultural puede hablar del paso del tiempo en Carlos Vives sin afirmar una enfermedad no confirmada. Puede observar cómo su cuerpo, como el de cualquier artista veterano, ya no pertenece solo a la vida privada, porque el público lo compara con imágenes de hace 20 o 30 años. Puede analizar cómo una voz cambia, cómo una energía se administra,
cómo una carrera larga obliga a elegir mejor los escenarios, los viajes y las exposiciones. Pero debe hacerlo sin convertir la edad en diagnóstico. El envejecimiento no es una noticia escandalosa, es una condición humana. Carlos Vives nació en una época musical muy distinta a la actual. Ha visto cambiar la televisión, la radio, los discos físicos, los videoclips, las plataformas digitales y las redes sociales. Ha sobrevivido a transformaciones que dejaron atrás a muchos artistas de su generación. Esa permanencia no se explica solo por nostalgia. También habla de capacidad de adaptación. Sin embargo, adaptarse no significa no cansarse. Una carrera internacional implica vuelos, ensayos, presión vocal, compromisos promocionales, entrevistas, horarios irregulares y una exposición constante. Incluso cuando el público ve solo una hora de concierto, detrás hay semanas o meses de preparación. El cuerpo de un artista es parte de su instrumento de trabajo. Y como todo instrumento vivo, necesita cuidado. En ese sentido, la preocupación del público no es completamente irracional. Los seguidores saben que sus ídolos envejecen. Han visto a otros artistas enfermar, retirarse o morir. Saben que la música latina está llena de despedidas inesperadas. Por eso reaccionan con angustia cuando un nombre querido aparece junto a palabras como salud, final o llanto. El miedo tiene memoria, pero el miedo no debe sustituir a la información. La historia reciente de la música latina muestra que los homenajes a veces llegan cuando los artistas aún están activos, y eso puede generar confusión emocional. Un homenaje puede parecer despedida, aunque sea reconocimiento. Una retrospectiva puede sonar a cierre, aunque el artista siga trabajando. Una gala que resume una vida puede ser interpretada por algunos como señal de retirada. En realidad, la cultura necesita celebrar a sus figuras antes de perderlas. El problema surge cuando esa celebración se mezcla con la lógica del titular fúnebre. Carlos Vives ha recibido reconocimientos importantes en años recientes. Es natural que los medios repasen su trayectoria, sus canciones y su legado. Pero un legado no equivale a un final. Se puede tener legado y presente al mismo tiempo. Se puede ser historia viva. Se puede ser homenajeado sin estar desapareciendo. Esta idea es esencial para entender la etapa actual de Vives. Su obra ya pertenece a la historia de la música colombiana, pero su figura pública continúa generando conversación. Esa doble condición, ser archivo y presente, vuelve más compleja la manera en que se habla de él. El público lo mira como leyenda, pero también espera verlo activo. Lo honra como maestro, pero le exige energía. Lo celebra como patrimonio, pero se alarma cuando nota señales normales de edad. La contradicción es evidente. Queremos que los artistas envejezcan, pero sin cambiar. Queremos que sigan cantando como antes, sonriendo como antes, moviéndose como antes y emocionándonos como antes. Pero el tiempo no negocia de esa manera. El tiempo no destruye necesariamente el arte, pero sí modifica la presencia. Un artista maduro no tiene que competir con su versión joven, tiene derecho a habitar otra intensidad. Tal vez esa sea una de las lecciones que el caso de Carlos Vives permite discutir. La cultura popular necesita aprender a mirar a sus artistas veteranos sin convertirlos en fantasmas antes de tiempo. Necesita permitirles envejecer sin fabricar diagnósticos. Necesita celebrar su obra sin anunciar su final cada vez que aparece una foto nostálgica. La figura de Claudia Elena vuelve a ser importante en este cierre. En una relación larga, la salud no es una abstracción. Las parejas envejecen juntas, se acompañan en revisiones médicas, rutinas, cansancios, alegrías y temores. Pero esa intimidad no pertenece por completo al público. Aunque una pareja sea conocida, hay zonas que deben mantenerse fuera del espectáculo. Si algún día Carlos Vives o su familia decidieran comunicar una situación de salud, el deber periodístico sería informar con respeto, contexto y precisión. No dramatizar, no inventar escenas, no usar lágrimas como mercancía. Mientras eso no ocurra, lo responsable es hablar de lo que sí se sabe, su trayectoria, su influencia, sus proyectos, sus duelos documentados y el cariño que despierta. La expresión final triste debe ser revisada. ¿Final de qué? ¿De una etapa musical? ¿De una imagen juvenil? ¿De una forma de verlo? Tal vez el final triste no sea el de Carlos Vives, sino el de una manera ingenua de consumir noticias. Tal vez lo triste sea comprobar que, para que algunos contenidos circulen, necesitan convertir la vida de una persona en alarma permanente. Sin embargo, también hay una lectura más generosa. El impacto del rumor demuestra que Carlos Vives importa. Si nadie se preocupara por él, el titular no tendría fuerza. La angustia del público nace del cariño. La gente teme perder a quien le ha dado canciones, teme que se cierre una parte de su memoria.
Teme que la voz que acompañó tantos momentos deje de estar disponible. Ese cariño, bien orientado, puede convertirse en algo mejor que rumor. Puede convertirse en reconocimiento en vida. Reconocer a Carlos Vives en vida significa escuchar su obra con perspectiva. Significa entender cómo dialogó con la tradición vallenata. Significa valorar a la provincia y a los músicos que hicieron posible ese sonido. Significa mirar sus proyectos sociales no como decoración filantrópica, sino como parte de una relación profunda con Santa Marta y el Caribe colombiano. Significa comprender que detrás del artista hay una red de afectos, colaboradores, pérdidas y decisiones. También significa respetar sus silencios. No todo silencio es noticia, no todo gesto es señal, no toda emoción de Claudia Elena debe ser convertida en prueba, no toda frase viral merece confianza. El periodismo cultural tiene el reto de contar historias emocionantes sin abandonar la verificación. La emoción no está peleada con la verdad. De hecho, cuando una historia es verdadera, la emoción suele ser más duradera. Carlos Vives ha construido una carrera basada en la memoria y la celebración. Quizá por eso resulta tan tentador escribir sobre él con tonos extremos, o la fiesta absoluta o la tragedia total, pero entre esos dos polos está la vida real. La vida real de un artista que ha trabajado durante décadas, que ha amado, que ha perdido seres queridos, que ha sido homenajeado, que ha envejecido, que sigue siendo observado y que carga con el peso de representar mucho más que su propio nombre. No hay que inventar una cama de hospital para hablar de fragilidad. No hay que imaginar una despedida para hablar de legado. No hay que poner a una esposa llorando en un titular para reconocer que el paso del tiempo conmueve. La historia de Carlos Vives en este momento puede contarse desde otra clave. La de un hombre que llegó a una etapa donde cada gesto es leído como balance, cada homenaje como memoria y cada rumor como amenaza. Una etapa en la que el público debe decidir si quiere acompañar con respeto o consumir con ansiedad. El final triste, anunciado por el titular, no aparece confirmado. Lo que sí aparece es una verdad más amplia. Ningún artista, por alegre que sea su música, escapa al tiempo. Y ningún público, por amoroso que se declare, debería olvidar que detrás del ídolo hay una persona. Por eso, el cierre de esta Feng Shui no puede ser una sentencia. Debe ser una pregunta. ¿Qué creen ustedes que ocurrirá con Carlos Vives en esta nueva etapa de su vida y de su carrera? ¿Estamos ante el cierre simbólico de una era, ante una pausa natural de un artista consagrado, o simplemente ante otro rumor exagerado por la velocidad de las redes?